Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos en el día de hoy al webinar de ACETEC Colombiana con el ingeniero Juan Carlos Rodríguez, ingeniero químico con más de 30 años de experiencia en el tratamiento de aguas y gerente de ACETEC. Entonces, hoy vamos a ver conceptos y aplicaciones del tratamiento de aguas industriales. Para todos, un cordial saludo, bienvenidos. Esperamos que esta presentación sea de ayuda y quedamos al final atentos a las preguntas que estimen hacer. Listo, ingeniero Juan Carlos, quedamos en buenas manos. Por favor, inicie su presentación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Giovanni. Estimados señores, yo soy Juan Carlos Rodríguez. Me he especializado en tratamiento de aguas y hoy vamos a ver unos conceptos básicos sobre el tratamiento de aguas. Normalmente, el tratamiento de aguas significa el proceso por el cual nosotros vamos a eliminar los elementos que son perjudiciales para nuestro proceso. Nosotros normalmente cuando vamos a utilizar en agua industrialmente, ya sea en una caldera, en una torre de enfriamiento, lo vamos a utilizar para lavado de equipos. Tenemos que tener un agua con unas características específicas de calidad de agua. Y esas características específicas implican básicamente ir retirando los contaminantes que nos puedan dar problemas en el sistema de tratamiento. Por decir algo, si nosotros vamos a trabajar en calderas, la dureza nos puede incrustar la tubería de la caldera, obligándonos a implementar un mayor consumo de combustible, lo cual redonda en perjuicios económicos para la empresa. Normalmente, nosotros, cuando tenemos un agua cruda, ya sea un agua de pozo, ya sea un agua de tratamiento de río, nosotros tenemos una cantidad de componentes que pueden ser o no indeseables. Normalmente los elementos más comunes que nosotros tenemos son materia orgánica, básicamente puede ser hojas, puede ser de tierra, puede ser taninos, partículas sólidas, ramitas, tierra nuevamente, minerales tales como el calcio, el magnesio, que nos pueden dar problemas, o bacterias. Estas bacterias normalmente son críticas en el momento en que nosotros vamos a tomar agua. Cuando nosotros vamos a utilizar el agua para elementos que están relacionados con el consumo humano, normalmente siempre tenemos que eliminar las bacterias. Si vamos a hacer alimentos, si vamos a tomarnos el agua, si vamos a cocinar con esa agua, tenemos obligatoriamente que eliminar la parte bacteriana. En cuanto a los minerales, depende críticamente de para qué vamos a utilizar el agua. Nuevamente, si lo vamos a utilizar, por decir algo, para hacer uso en calderas, tenemos que eliminar calcio y dureza. Si vamos a utilizarlo para generar energía, tenemos que eliminar todas las sales presentes en el agua. Si vamos a preparar productos farmacéuticos o cualquiera de ese tipo, tenemos que eliminar todas las sales presentes en el agua. Dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar, así es el proceso que debemos utilizar para eliminar los componentes que no nos sirven en el agua. Normalmente, el tratamiento de agua se compone de varios procesos encadenados. Nosotros empezamos por los procesos eliminando los elementos más grandes y vamos eliminando elementos cada vez más pequeños en cada paso. Entonces, de esa manera, logramos ir optimizando el tratamiento del agua, eliminando una cantidad de productos que no nos sirven para nosotros. Normalmente, en el tratamiento del agua, sobre todo si es agua de río o es agua de fuente superficial, lo primero que tenemos que quitar son los sólidos grandes. Estamos hablando de tierra, arena, estamos hablando de hojas, estamos hablando de componentes que vienen con el agua superficial. Para este fin, nosotros utilizamos básicamente cribas, que son más o menos como los que aparecen en la foto. Esa criba lo que nos da es una retención de una partícula
de tamaño determinado. Nosotros podemos hacer esos huecos del tamaño que queramos. Pueden ser desde media pulgada hasta un cuarto de pulgada, dependiendo de lo que queramos retener. Si nosotros vamos a retener partículas grandes, hojas o ramas o lo que sea de eso, utilizamos huecos grandes. Si vamos a retener arena o si vamos a retener elementos más pequeños, utilizamos huequitos más chiquitos. Eso depende mucho de nuestra fuente superficial. Dependiendo de lo que tengamos, utilizamos el hueco. La primera, una vez eliminados los elementos gruesos, lo que nosotros hacemos es una clarificación. Esa clarificación lo que hace es coger el agua, los coloides que tiene el agua, que normalmente es tierra, taninos y componentes muy pequeños que están en estado coloidal, y precipitarlos. Para lograr esto, lo que nosotros utilizamos normalmente son unos compuestos que lo que hacen es aglutinar el componente y precipitarlo. Esos compuestos se llaman coagulantes. Nosotros lo que hacemos en el proceso es aplicar un oxidante para desestabilizar las partículas, porque las partículas normalmente tienen carga eléctrica. Entonces, como tienen carga eléctrica, se repelen entre sí y por eso no se pueden precipitar. Nosotros tenemos que eliminar esa carga eléctrica y precipitarlos. Esa precipitación se llama coagulación. Una vez que le aplicamos estos productos, normalmente sales de aluminio o sales de hierro, el contaminante se va a precipitar en el fondo, va a ir al fondo quedando el agua limpia en la parte superior. Esos lodos, si es un proceso de clarificación normal, van a salir a un lecho secado donde vamos a retirarlos y disponerlos. Ese proceso también es válido cuando nosotros vamos a utilizar un agua residual. El proceso es exactamente el mismo. Los componentes eventualmente son los mismos. La diferencia radica en la cantidad de producto que debemos utilizar. Entonces, esa es básicamente la primera parte de nuestro proceso. Cuando nosotros tenemos nuestra agua limpia, o sea que hemos precipitado la mayor parte de nuestro componente, lo que nosotros seguimos es eliminar todo lo que no ha alcanzado a precipitar. Para eso utilizamos el siguiente punto. El siguiente punto es un tratamiento secundario que se llama filtración. Normalmente, la filtración básica se hace con arena. Aquí tenemos en el diagrama un filtro estándar. Esos son elementos normales en cualquier filtro, exceptuando el algodón, obviamente, pero en cualquier filtro industrial tenemos ese tipo de componentes. Los componentes son grava gruesa o piedras, una arena gruesa, una arena fina y una antracita. Ese carbono es antracita. Estos filtros nos sirven para eliminar básicamente todo lo que son sólidos en suspensión. O sea, todas las partículas que no hayan alcanzado a precipitar en nuestro primer elemento quedan retenidas ahí. Normalmente, cuando nosotros hacemos este tipo de elementos, cuando nosotros diseñamos este tipo de elementos, los puntos críticos a utilizar son la cantidad de contaminante que tenga el agua, la cual viene definida como turbidez, y el caudal del agua. Existen unos parámetros que me exigen a mí tener una velocidad determinada del agua a través de la arena para que el sistema filtre bien. Entonces, con el parámetro del caudal, nosotros calculamos cuál es el área mínima que se requiere para poder filtrar bien esa agua. Ese proceso normalmente
Cuando nosotros filtramos y el filtro está sucio, lo que hacemos es lavarlo. Ese lavado se hace por retrolavado. ¿Cómo es el retrolavado? Mandar agua en contracorriente. Esa agua en contracorriente lo que hace es entrar agua por debajo y sacar el lodo por encima. O sea, mandamos el agua en sentido inverso a como normalmente filtramos. Aquí tenemos varios puntos. Aquí tenemos varios puntos de diferentes tipos de elementos filtrantes. Normalmente, cuando nosotros tenemos el agua limpia y tenemos componentes adicionales que necesitamos eliminar, utilizamos filtros más avanzados. Nosotros en los acueductos normales, el agua clarificada va hasta el filtro de arena. Esa agua ya sale, se eliminan las bacterias y sale para proceso. Cuando nosotros entramos a nuestras empresas, con nuestras industrias, dependiendo de lo que queramos, empezamos a revisar qué otro tipo de filtros utilizamos para ir empezando a retirar elementos diferentes. Por decir algo, si nosotros vamos a eliminar dureza, por decir algo, utilizamos resinas de intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico son una arena sintética que está cargada eléctricamente. Esa resina, al estar cargada eléctricamente, retiene iones selectivamente. O sea, retiene únicamente calcio y magnesio y deja soltar iones sodio. ¿En dónde se utiliza eso? Normalmente cuando tenemos procesos asociados a calor, calderas, torres de enfriamiento, intercambiadores de calor. Básicamente porque el calcio y el magnesio lo que hacen es depositarse sobre la superficie caliente e impedir la transferencia de calor. Nuevamente, si nosotros no tenemos transferencia de calor, lo que estamos haciendo es que tenemos que meter más calor, o sea, más combustible, para lograr el mismo proceso. Ese es uno de los procesos más comunes asociados a las aguas industriales. El segundo punto que nosotros manejamos es el siguiente. Normalmente, las aguas, ya sean industriales, de pozo, tienen trazas de hierro. Hay procesos en los cuales el hierro no es necesario, no es aceptable. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese proceso, no podemos utilizar el agua con hierro y no tenemos espacio para lograr eliminar el hierro por medio de una planta de clarificación, utilizamos una cosa que llama oxidantes de hierro. Los oxidantes de hierro son unos elementos filtrantes que lo que hacen es oxidar el hierro presente en el agua, pasarlo de ferroso a férrico. Entonces, de férrico a ferroso. Ese proceso, el hierro ferroso, no es soluble y se insolubiliza y se separa del agua. Entonces, pasamos el agua con hierro a través de ese elemento filtrante, el hierro se insolubiliza y es retenido por el filtro adicional del siguiente. Ese proceso se llama eliminación de hierro y se utilizan oxidantes de hierro. Hay varias marcas y varios tipos de oxidantes de hierro en el mercado. Dependiendo de nuestra necesidad, podemos utilizar el tipo y la marca de oxidante de hierro que necesitemos. Normalmente los oxidantes de hierro no son baratos. Son elementos bastante costosos y se utilizan básicamente cuando las cantidades de hierro en el agua no son muy altas y nuevamente no tenemos espacio suficiente para colocar una planta de clarificación. El otro elemento comúnmente utilizado se llama carbón activado. El carbón activado es un elemento que es carbón molido y se activa colocándolo con vapor seco a altas temperaturas. Ese carbón activado queda con una cantidad de poros.
Esos poros absorben elementos del agua. Normalmente el carbono activado tiene varios usos. El más común es eliminar sabor y olor del agua. Cuando nosotros tenemos un agua, por decir algo, el agua de nuestras casas, y tiene una cantidad de color, sabe feo, sabe a tubería, sabe a metal o sabe a pantano, nosotros aplicamos filtros de carbono activado. Eso elimina todos los componentes orgánicos y elimina el sabor, dejando el agua completamente plana. Todos los filtros de casa utilizan carbono activado para ese fin. El siguiente punto que utiliza el carbono activado es eliminación de compuestos de trazas de metales pesados. Si nosotros tenemos plomo, cromo, algún tipo de elemento que esté en trazas estamos hablando de menos de 0.1 parte por millón, una cantidad muy pequeña, pero que aún así están presentes en el agua, el carbono activado es capaz de retirármelo. Si la cantidad del contaminante es muy alta, ya el carbono activado es insuficiente y toca utilizar otro tipo de elemento para retirarlo. La tercera utilización del carbono activado, que es también muy importante para nosotros, es la eliminación del cloro libre. Hay elementos y procesos en los cuales el agua no puede tener cloro, porque donde el agua tenga cloro, el cloro es tremendamente oxidante. Entonces corroe las superficies metálicas. Entonces, para eliminar ese cloro y dejar el agua sin ese proceso oxidante, sin ese proceso corrosivo, utilizamos filtros de carbono activado. Ese filtro de carbono activado me deja el agua plana y no tengo problema por ese lado. Bueno, en la foto aparecen en la parte inferior derecha unos que son filtros de polipropileno. Normalmente, cuando nosotros tenemos procesos muy selectivos en cuestión de calidad de agua, que necesitamos una calidad de agua muy buena, nosotros tenemos que empezar a utilizar filtros cada vez más finos. Por decir algo, cuando nosotros tenemos arena, la arena me retiene partículas entre 50 y 80 micras de diámetro. Si tenemos partículas más pequeñas que eso, la arena no me lo retiene. Entonces, para lograr retener partículas de menor diámetro y manejar un agua de mucha mejor calidad, nosotros normalmente utilizamos filtros de polipropileno. Los filtros de polipropileno son filtros, unos tubos que son hechos específicamente de polipropileno y dependiendo de la densidad del filtro retienen más o menos. Normalmente, estos filtros de polipropileno trabajan con micrajes de 50, 20, 10, 5 y 1 micra. Esas micras o esas definiciones de micra indican el tamaño de la partícula que retienen los filtros. Si por decir algo nosotros trabajamos con filtros de 5 micras, significa que el filtro me va a retener entre el 70 y el 80% de todos los componentes de 5 micras que me lleguen al sistema. Esos filtros son normalmente desechables. Se pueden lavar 1 o 2 veces, pero no más de 2. Normalmente toca estarlos cambiando permanentemente. Aquí tenemos un proceso, un esquema de un proceso de tratamiento básico. Como pueden ver, llega el agua cruda o agua bruta que llaman, le aplicamos el pH, el oxidante, el coagulante, hacemos una mezcla rápida, una floculación, que es permitir que las partículas se vayan pegando unas a otras, sedimentación, donde las partículas precipitan, queda al fondo, el lodo queda en el fondo, al fondo entonces el lodo va a una planta de lodos, que es un filtro lento donde los lodos se desecan y pueden ser desechados, luego viene la filtración y de ahí sale el agua tratada para la red. Normalmente
al final del camino siempre se le agrega cloro para eliminar las bacterias. La ley exige un cloro mínimo de 0.5, entre 0.5 y 1 y una parte por millón de cloro libre en el agua potable de red. Si nosotros tenemos procesos más exigentes, por decir algo, agua de piscina requiere una cantidad de cloro libre entre 1.5 a 2 partes por millón. Ya si vamos a tratar elementos que tengan problemas con oxidación o cuyos componentes básicos reaccionen con los oxidantes, tenemos que aplicarle mucha menos cloro o eliminar el cloro que se le haya agregado por medio del carbón activado. Una vez logrado llegar hasta el punto de tener el agua microfiltrada, si nosotros requerimos un agua de mejor calidad para nuestro proceso, entramos a unos procesos de filtración más avanzada. Esos procesos de filtración avanzada normalmente son por membranas. Las membranas vienen, lo mismo que los cartuchos, en diferentes medidas de retención de partículas. Hay membranas de microfiltración, membranas de ultrafiltración, membranas de nanofiltración y membranas de ósmosis inversa. Cada uno de estos elementos tiene una retención específica de elementos. Entonces, por decir algo, una microfiltración, que pueden ser los cartuchos de los que estábamos hablando anteriormente, nos dan unos sólidos suspendidos de máximo una micra que son retenidos. Hay microfiltraciones que se llaman microfiltraciones absolutas, que manejan retenciones más pequeñas de 0.45 y 0.22 micras. Normalmente se utilizan en la industria farmacéutica para eliminar virus y bacterias. Usualmente en los procesos normales que utilizamos en el sistema, utilizamos hasta microfiltración básica de una micra. En procesos muy específicos, por decir algo, en cultivos de flores o en algunos otros tipos de cultivos, se utiliza ultrafiltración. La ultrafiltración lo que hace es eliminar coloides y macromoléculas. Normalmente, por decir algo, con la ultrafiltración eliminamos lo que son vitaminas, lo que son polímeros. Toda esa cantidad de moléculas que son muy grandes son retiradas por ultrafiltración. Muchas veces nosotros no utilizamos la ultrafiltración para purificar el agua, sino para concentrar el rechazo. O sea, para concentrar el agua, por decirlo de alguna manera, el agua con el contaminante. Porque muchas veces para nosotros lo importante es el contaminante. Y a medida que vamos eliminando el agua limpia, nos sale un contaminante más concentrado y que nos puede ser mucho más útil. Ese proceso es muy común cuando se hace, por ejemplo, electrodeposición. ¿Por qué? Porque el rechazo del sistema, cuando nosotros hacemos los enjuagues de la electrodeposición, en cada enjuague van quedando metales, tales como el cromo, como los metales para cromar, para depositar, como el zinc, que son costosos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es concentrar lo más que podamos esa solución para no perder esos elementos y poder reutilizarlos nuevamente. La nanofiltración, lo que estamos manejando son iones grandes. Normalmente, estas membranas de nanofiltración y ósmosis trabajan mucho por el tamaño de la molécula. Eso ya manejan son sales, eliminan sales. Cuando nosotros vamos a eliminar carbonatos, vamos a eliminar silicatos, vamos a eliminar moléculas grandes, normalmente utilizamos un componente entre nanofiltración y ósmosis inversa. Dependiendo de los iones que vayamos a retirar,
Asimismo, vamos a elegir la membrana que necesitemos. Importantísimo, para poder llegar a un proceso con membrana, nosotros tenemos que haber tenido todos los pasos anteriores. Me explico. Si vamos a trabajar con agua de acueducto, el acueducto ya tiene lo que es clarificación, tiene filtración. Nosotros debemos empezar de esa filtración y empezar a filtrar nuevamente con carbón activado, microfiltros, cada vez más pequeños, cada vez más específicos, para llegar por fin a la ósmosis inversa. Nosotros en las membranas no podemos utilizar una membrana sin los pasos anteriores. Básicamente porque la membrana de ósmosis inversa o la membrana de no filtración, el tamaño del poro es tan pequeño que se tapa muy fácilmente. Entonces, al taparse muy fácilmente, no va a ser un proceso eficiente para nuestro trabajo, porque vamos a tener que lavarlo muy seguido, lo cual hace que sea impráctico el sistema. Juan Carlos, buenas Señor, tardes. buenas tardes. Sí, una pregunta que hacen por acá es, ¿qué diferencia básica debe tenerse cuando se parte de agua de acueducto en comparación con agua de pozo? O sea, ¿qué pasos previos hay que tener en cuenta para no tener todos esos contaminantes ni en esa cantidad? ¿Hay que usar todas las etapas, arena y demás? Normalmente, dependiendo de dónde sea el agua de pozo, si nosotros vamos a trabajar con agua de pozo de la sabana de Bogotá, por ejemplo, la sabana de Bogotá tiene básicamente contaminantes tales como hierro alto, manganeso alto. Entonces, eventualmente del pozo tenemos que eliminar, hacer los procesos completos. Si nosotros vamos a trabajar con agua de acueducto, el agua de acueducto ya eliminó el hierro, eliminó la turbidez, eliminó los compuestos orgánicos. O sea, el agua de acueducto ya hizo el proceso anterior a nosotros. ¿Sí me explico? Cuando nosotros utilizamos agua de pozo crudo, sí tenemos que utilizar todos los procesos: clarificación, filtración y demás. Y depende mucho de las características del agua de pozo. Por decir algo, si nosotros vamos, creo que la mayoría de ustedes son del valle, si nosotros utilizamos agua de pozo del sector, por decir algo, del aeropuerto, de Rosso, de esos sectores, es un agua que tiene una cantidad de dureza altísima y es una agua que tiene una cantidad de sulfatos altísimos. Entonces tenemos que hacer un proceso mucho más específico para lograr llevar esa agua a unas condiciones en las cuales nos permitamos utilizarla. Cuando nosotros utilizamos agua de ese sector, por decir algo, tenemos sí o sí que llegar hasta ósmosis. Si nosotros estamos hablando de un agua de pozo tipo Jamundí, el agua de Jamundí tiene hierro alto, tiene manganeso alto y la dureza está en mediana capacidad. Entonces, esa agua la podríamos utilizar simplemente con clarificación, eliminación de hierro y de pronto suavización. ¿Sí me explico? Dependiendo de la característica del pozo, asimismo tenemos que utilizar las etapas para llevarlas hasta donde nosotros queremos. Perfecto. Sí, Y otra, sí, señor, otra inquietud. Si se parte de agua de mar, pensando por allá en Buenaventura o en alguna ciudad costera, ¿qué sí, sí. cambio hay con respecto a eso? El agua de Buenaventura, región costera, normalmente, si vamos a trabajar con agua de pozo, el agua de pozo costero es un agua que ha estado ya filtrada naturalmente. O sea, el agua de pozo costero normalmente es un agua clara, pero es un agua que tiene una gran cantidad de sal. O sea, la conductividad de esa agua, la cantidad de sal que tiene esa agua, la hace en práctica para procesos productivos. Normalmente, cuando tenemos esa agua, tenemos que empezar con filtraciones y normalmente tenemos que llegar también hasta ósmosis. Cuando nosotros tenemos un agua con una alta cantidad de sal o con una alta cantidad de sales específicas, es muy posible que tengamos que llegar hasta ósmosis. Cuando hablo de alta cantidad de sales específicas, estoy hablando de
conductividades por encima de 1000 partes por millón. Normalmente el agua de Cerca o Buenaventura o el agua de mar tienen conductividades por encima de 5000 partes. El agua de Rodos o los alrededores del aeropuerto deben estar alrededor de las 3000 partes. El agua de Jamundí debe estar alrededor de las 100 partes. ¿Sí me explico la diferencia? Correcto. Sí, señor, muchas gracias. Vale. Aquí estamos viendo una membrana de ósmosis. Esa membrana de ósmosis, básicamente, hagan de cuenta un tapete enrollado. Entonces, hay una cantidad de capas y cada capa tiene un proceso específico para eliminar el agua. El agua permeada, o sea, el agua limpia, van llegando hasta el tubo central donde nosotros la recogemos como salida de permeado. La membrana de ósmosis y la membrana de nanofiltración siempre tienen rechazo. Me explico. Entra un agua sucia, sale un agua limpia, pero sale a su vez un agua que tiene todos los contaminantes. Normalmente, dependiendo de la salinidad con la cual nosotros entremos, pero normalmente el porcentaje, la proporción es 50-50. O sea, permeamos 50, rechazamos 50. Nosotros podemos permear más, pero el problema básico es que entonces vamos a tapar la membrana mucho más. Entonces vamos a tener que lavarla mucho más frecuentemente. Normalmente el concentrado, o sea, el agua que botamos, es lo que me limpia la membrana. Por decir algo, si yo utilizo agua de mar, el porcentaje de permeado está entre el 20 y el 30%. El 70% es rechazo. Y normalmente utilizamos, dependiendo de la salinidad del agua, utilizamos cada vez más presión para pasar el agua a través de la membrana. Porque el tipo de membrana y la presión de trabajo dependen de la salinidad del agua. Un ejemplo, cuando nosotros trabajamos con agua de mar, la presión a la cual tenemos que bombear el agua a través del sistema puede estar alrededor de las 800 libras. Un agua como la del aeropuerto, como estamos hablando, puede estar alrededor de las 150, 180 libras. Un agua de un pozo salobre, estamos hablando de la costa, puede estar alrededor de las 200, 250 libras de presión. Dependiendo de la calidad de agua que utilicemos, así mismo vamos a utilizar presión. Normalmente, nosotros utilizamos este tipo de productos, este tipo de elementos, cuando nosotros necesitamos agua con baja cantidad de sal. ¿Por qué baja cantidad de sal? Si vamos a utilizar agua para procesos de alimentos o de bebidas o de alguna cosa de esas, primero tenemos que cumplir la norma de agua potable. Y la norma de agua potable me dice 1000 microsiemens de conductividad máximo. Segundo, a medida que el agua sea más salina, se vuelve más corrosiva. Si nosotros tenemos un agua con una altísima cantidad de cloruros, por decir algo, el agua de mar oxida el acero inoxidable, se lo come, lo corroe. Entonces, cuando nosotros necesitamos utilizar esa agua para meterla a una máquina, cualquiera que esa sea, tenemos que llevarla a unas condiciones determinadas de conductividad y de pH, de tal manera de que el agua no me sea corrosiva, para que no me destruya el equipo. Igualmente, si nosotros vamos a utilizar esta agua para preparar algún producto específico, tenemos que tener en cuenta que muchas veces los contaminantes que tienen el agua reaccionan con el principio activo que nosotros tengamos. Si nosotros vamos a utilizar, por decir algo, una gaseosa, una bebida, y tenemos agua con cloro, ese cloro me daña el sabor de la bebida. Si nosotros vamos a utilizar un compuesto para pintura y le aplicamos una dureza muy alta, esa dureza muy alta me destruye el principio de la pintura. Si tenemos una dureza muy alta, la dureza muy alta me destruye los jabones.
¿Sí me explico? O sea, cada proceso requiere un agua específica. Normalmente, cuando nosotros importamos un proceso, ya sea una extrusora, una inyectora, cualquier elemento, cualquier máquina que trabaje con agua, con enfriamiento o con calentamiento, el fabricante del equipo dice requiere un agua de estas características. Y esas características tienen que ser utilizadas sí o sí, a no ser, porque si hay algún daño, si hay algún problema y el equipo se daña, el fabricante no me va a dar garantía si no tengo el agua de las características que él me pidió. Eso es la parte importante del tratamiento. Nosotros tenemos que tener claro hasta dónde queremos llegar. Tenemos que tener claro cuál es el agua que necesitamos y asimismo tenemos que tener claro de dónde salimos, cuál es el agua que vamos a utilizar. Muchas veces es más, hay procesos en los cuales es más económico cambiar de sitio del proceso que hacer todo el tratamiento del agua. Hay otras veces en que un proceso de tratamiento del agua es relativamente fácil y nos da agua perfecta, pero debemos tener mucho cuidado con ese aspecto. Ah, Ingeniero, una señor, pregunta, sí, señora. Nos preguntan también, ¿qué hacemos con el agua de rechazo? Estamos hablando hasta de 50-50. ¿Qué pasa con esa agua? depende críticamente de la fuente del agua que utilicemos. Si nosotros utilizamos un agua de acueducto, normalmente el agua de acueducto tiene una conductividad baja y unos parámetros bajos. El agua al rechazo, utilizando los 50-50, es todavía potable. Normalmente lo que se hace es tomar esa agua de rechazo y volverlo a la cabeza de proceso, donde se diluye con agua fresca que estamos utilizando para otros procesos, ya sea baño, lavado, y de esa manera no tenemos problema. Si estamos jugando con agua salada o salobre, nos toca desechar esa agua. Porque no tenemos nada, es una agua altamente salina, altamente concentrada, que no podemos reutilizar. Entonces, normalmente esa agua se desecha. Correcto, muchísimas gracias. Uh -huh. El siguiente punto, aquí tenemos un equipito pequeño de ósmosis. Estos son un equipo de ósmosis, lo tenemos la imagen aquí, porque aquí aparecen claramente los pasos de un sistema de ósmosis. Como ustedes pueden ver, en la parte inferior de la foto tenemos tres carcasas, que son tres filtros. Un filtro de sedimento y dos filtros de carbono activado. En la parte superior va la membrana, va un filtro final de carbono activado y una lámpara ultravioleta. Eso es más o menos el diagrama general de un proceso de ósmosis. Los pasos son esos: filtramos, 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 membrana y desinfección final. Normalmente se utiliza ultravioleta, porque si le metemos cloro, pues estamos sacando sales antes para metérselas después. Entonces, normalmente la gente utiliza mucho la ultravioleta para ese tipo de procesos. Esto es un sistema de ósmosis inversa, nuevamente un sistema de ósmosis inversa industrial. Y como pueden ver, lo mismo, filtro de suavizador, carbono activado, filtro de arena y el equipo de ósmosis. Una última cosa que sí sería bueno tener en cuenta es la siguiente. Nosotros, para eliminar sales, existe otro método. Yo aquí coloqué básicamente la ósmosis por una cuestión. El otro método son las resinas de intercambio iónico. Hace muchos años, hace años, se utilizaba, cuando no se ha popularizado tanto la ósmosis, se utilizaban resinas de intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico eran aniónicas y catiónicas. Entonces, cada una de esas resinas eliminaba una parte de la molécula. La resina catiónica eliminaba los cationes, la resina aniónica eliminaba los aniones. Al final de todo el proceso salía el agua completamente desionizada. Existen procesos en los cuales todavía se requiere agua desionizada y tenemos que utilizar
resinan de intercambio catiónico y aniónico o resinan de intercambio mixto. En proceso normal de operación, no se está utilizando, sobre todo en Colombia, por dos razones. La primera razón es que por la resina catiónica tiene que ser regenerada con ácido clorhídrico. Y como ustedes saben, el ácido clorhídrico es terriblemente complicado de conseguir. Y la resina aniónica tiene que ser regenerada con soda cáustica, lo cual también tiene sus problemas legales para conseguirla. Adicional a eso, cuando nosotros hacemos el lavado de los sistemas, porque esto es casi como un suavizador, saturamos el sistema y lavamos una resina con ácido, otra resina con soda. Cuando lavamos esos dos elementos, ese enjuague me sale con una conductividad altísima y me sale con un pH muy variable. Yo no puedo botar ese enjuague a la alcantarilla. Me toca disponerlo. Y estamos hablando de una cantidad de agua relativamente apreciable. Entonces, esos sistemas han venido siendo reemplazados por la ósmosis inversa debido a esos dos problemas, tanto el problema ambiental como el problema legal. Pero todavía se consiguen. Todavía es factible conseguirlos y fabricarlos. Pero ya les digo, tienen los problemas de legales y ambientales. Bueno, señores, ese es más o menos un paneo de lo que es un tratamiento del agua. Ya en la parte residual, el agua residual, los procesos pueden ser muy parecidos. De hecho, clarificación es la misma. Lo que van a variar son dosis y depende básicamente del contaminante que queramos eliminar. Pero ya eso es otro cuento. Sí, sí, señor, correcto. Entiendo que podríamos mirar en unos 3 meses una opción de un webinar sobre aguas residuales, así de este Sí, mismo no, esquema. sí, no habría problema. No habría Perfecto. problema. Sí, excelente. Podríamos pensarlo por allá para julio, de ser posible. Sería muy interesante. Vale. Muy bien. Y otra pregunta que nos hacen es en relación con las pruebas de calidad del agua. Ujú. Normalmente, sí, se diseña un sistema, hay una entrada de agua, pero ¿cómo registrar adecuadamente, digamos, la dureza, las demás pruebas y en el producto terminado, en el agua que va para proceso? Normalmente hay unos elementos que se llaman kits de análisis de aguas. Los kits de análisis de agua son específicos. O sea, hay un kit para dureza, hay un kit para cloruros, hay un kit para cada elemento hay un kit. Normalmente el kit es una receta de cocina. Entonces, usted coge el agua, toma una cantidad de agua determinada, le aplica 3 gotas del reactivo 1, 4 gotas del reactivo 2, espera 10 minutos y compara colores. O le agrega 3 gotas de reactivo 1 2, y va agregando gota a gota el reactivo 2 hasta que cambie de color y mide cuántas gotas utilizó. Dependiendo de qué elementos requiere, utiliza los kits que requiera. O sea, vuelvo y le digo, hay un kit para cada elemento. No son, los básicos no son muy costosos. Hay algunos demasiado específicos que sí son bastante costosos, pero eso depende de lo que quiera medir. Perfecto. Y una pregunta final, la relaciona con la turbidez. Como qué tan en aguas de acueducto, por ejemplo, la turbidez puede afectar, ¿no? Por el aspecto que da. ¿En aguas industriales es importante o hasta qué punto considerarla? El agua de acueducto normalmente tiene una turbidez máxima de 2 NTU. El agua de acueducto tiene que entregarle máximo 2. Normalmente la turbidez en qué viene, qué problema puede llegar a tener en los sistemas industriales. La turbidez es presencia de material orgánico suspendido. Entonces, si nosotros vamos a utilizar esa agua en algún proceso, cualquiera que sea, y ese proceso lo que nos da, por decir algo, calor, ese material orgánico suspendido se nos va a ir precipitando en las tuberías y las puede llegar a taponar. ¿Sí me explico? Sí, señor. Aparte del aspecto que puede ser aspecto feo o aspecto bonito, el verdadero problema es ese, que nosotros tenemos una cantidad de elementos suspendidos
que pueden llegarnos a taponar el sistema al final. Normalmente lo que utilizamos para eliminar eso son filtros de arena o de polipropileno, dependiendo de la calidad final que requiramos. Perfecto, muy bien. Y finalmente el uso de agua destilada. La recomendación es, digamos, como que fabricarla in sitio o comprarla directamente y ya evitar todo el procesamiento que se hace con todo este tipo de etapas para el agua destilada, en Depende de la laboratorios y cantidad, demás. depende de la cantidad que necesite. Me explico, si usted va a utilizar un galón de agua destilada cada 2 meses, cómprela. Nada que hacer, sale más barato. Pero si nosotros vamos a utilizar un garrafón cada 2 o cada 3 días, produzcala, le sale más barato. Y el equipito que se requiere no es tan difícil. De hecho, si usted va a utilizar 2 o 3 galones por día, hasta 5 galones por día, el equipo que va a requerir es este que está en la foto. Ese es el equipo que requiere. Pero yo le digo, depende de la cantidad de agua que usted va a utilizar. Perfecto. Muy bien, pues ¿algún comentario adicional, ingeniero? No, muchas gracias a todos por aguantarme todo este tiempo. No, no, antes muchísimas gracias por toda su orientación en estos temas que son un poco complejos o no completamente conocidos. Y básicamente quedan dos invitaciones. Una, examinar en 3 meses tratamiento de aguas residuales y adicionalmente por el Grupo Organizaciones Seguras tenemos próximos webinars 23 de abril, mayo 14, mayo 22. Entonces les estaremos avisando y este webinar específicamente se graba, se edita y se coloca en la plataforma de Visiri para que lo puedan ver, compartir con su grupo de trabajo y en caso de cualquier inquietud como las que se presentaron, se pueden comunicar con el ingeniero Juan Carlos Rodríguez que nos puede dar esa mano en el tratamiento de aguas, tanto industriales como residuales. Para todos, muchísimas gracias. Muchas Una gracias a feliz tarde. ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Vale, muy Una amable, feliz muchas tarde para gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.